Hoy vamos a considerar, hermanos, el mismo texto que hemos venido considerando desde la semana pasada. Estamos en el fundamento escritural de la mortificación de los pecados y queremos mirar este tema desde textos específicos. Vimos el principio en Gálatas, pero ahora en Romanos, y queremos precisar un poco más el asunto de la perspectiva que nos brinda Romanos acerca del tema. Consideremos, hermanos, que Dios, por medio de su palabra, nos ha indicado muchas veces cuán indispensable es para los cristianos que no ignoremos cosas. Hay asuntos que por naturaleza son incomprensibles y allí nos toca rendir nuestro entendimiento, pero en general el Señor desea que no seamos ignorantes de las cosas. El Señor no solo desea que meditemos en el qué, sino también en el por qué, el para qué, el cómo funcionan las cosas del Espíritu. Asimismo, hermanos, no queremos dar por sentado que entendemos de la mejor manera la palabra de Dios cuando nos exhorta a mortificar el pecado. Por eso, hermanos, nos hemos detenido a mirar despacio, no solamente el qué, ya sabemos qué, mortificar, perfecto, pero alrededor de eso hay muchas otras cosas. Le doy unos ejemplos donde la Biblia nos exhorta a no ignorar las cosas. Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio, sí, pero ni siquiera eso lo ignore, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Mire que en este texto al menos, la ignorancia igual orgullo. Entonces le toca a uno entender para ser humilde. En 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? Si no lo colocar en pregunta, sino en afirmación, no ignoren que su cuerpo es templo del Espíritu. O sea, hay cosas que usted nunca debe ignorar. En 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, no quiero que sean ignorantes de qué le pasa a nuestros hermanos en la fe cuando mueren. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis. O sea que aquí, ignorancia igual tristeza. Si usted llena esa ignorancia, entonces tendrá consuelo. Y cosas así, hermanos, la Biblia está interesada. Yo entiendo, hermano, que la mayoría de nosotros viene de una corriente donde lo importante era sentir, no pensar. La Biblia dice, no ignore. Su problema no es el afecto en primera medida. Su problema es, o nuestro problema es, hermanos, que el pecado ha ensombrecido. Dice la Biblia que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, cegó. Satanás es cuando logra ensombrecer la palabra de Dios en el corazón y no deja que la palabra de Dios sea entendida. El Señor dijo, yo cuento parábolas para que ustedes entiendan, pero con las mismas para que ellos se endurezcan. Es necesario entender, hermanos, las cosas y nuestra iglesia debe constantemente dar pasos en madurez de entendimiento de estas cosas. Usted se va a dar cuenta que entre más usted entienda, más difícil le va a quedar responder una pregunta, ¿no? Porque si a esta altura le dijeran, ¿qué es mortificar el pecado? Quizás hace un mes usted diría, esto, fácil, mire, y es fácil. Esto es así, 3 métodos le doy. A esta altura usted ya se iba en cuarta o en segunda, ¿no? Es verdad, hermano, es verdad. La mortificación del pecado, hermanos, es una lucha, una guerra, y en esta, hermanos, no podemos simplemente mirar nuestro reloj y decir, bueno, ya basta de teorías, díganos cuáles son las reglas de la mortificación, los pasos que debemos dar
lo que hay que hacer y ya. Pero hermanos, el Señor está muy interesado en que nosotros entendamos que no ignoremos todo lo que tiene que ver con la lucha del pecado, no solo el mandato, sino el por qué, el para qué. Hablando, hermanos, con militares que han enfrentado la guerra en nuestro país, dicen que una de las cosas más difíciles con el soldado es que mientras que el soldado está contando los días y meses para cumplir el requisito de prestar el servicio militar y tener su libreta, el bandolero, él está por convicción, la mayoría, por ideología, por hambre, tiene un plan, una estrategia. ¿Qué le dice eso, hermano? Que mientras el soldado está diciendo, el otro está convencido de lo que hace. Y ahí lo aventajan, ¿cierto? El otro sí entendió la guerra. ¿Por qué está en la guerra? Porque está con un fusil en la mano. Hablo de la mayoría, ¿no? No del reclutamiento forzoso, pero de la mayoría. Si el reclutamiento forzoso existe, ¿verdad? Pero bueno, el punto es este. En cambio, el soldado está ahí porque quiere una libreta militar. ¿Qué quiere usted en la lucha contra el pecado, hermano? ¿Ha entendido la lucha? ¿Cómo funciona usted? Por eso, hermanos, debemos entender. Mortificar el pecado es más que entender, pero, hermanos, debemos entender estas cosas. La naturaleza de la mortificación, de manera que no solo atendamos al principio, sino que tengamos sabiduría para aplicarlo y así vivamos en el continuo dominio del Espíritu sobre el pecado. Basados en Romanos 8:13, vimos que, que esta es una exhortación dirigida a los regenerados. La pregunta del no regenerado no es, hermanos, ¿qué haré para mortificar el pecado? Sino, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Segundo, que esta es una exhortación a emplearnos en el uso de los medios. Esto es, que muchas bendiciones espirituales nos vienen por creer. La mortificación nos viene por creer, pero por luchar. Tiene que ver con la ejecución de medios. Y tercero, esta exhortación no contradice, ni debería contradecir, la doctrina de la justificación por medio de la fe. O sea que este texto no está enseñando, Romanos 8:13, que si usted mortifica el pecado, fruto de ello tendrá vida eterna. O si no nos metemos en problemas, hermano, cualquier cosa que sea una obra puesta antes de la vida eterna, como requisito, es, hermanos, una contradicción del Evangelio, de la sola gracia, de la sola fe y del solo Cristo. Ya explicamos eso, usted dice, no he entendido un poco, soy ignorante en esto. Bueno, eso quedó registrado, gracias a Dios, en video. Sigamos adelante. Cuarto, esta es una exhortación, Romanos 8:13, que creo que todos lo entendemos, todos lo recordamos, hermanos. Sin embargo, la leeré. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta es una exhortación dirigida a las obras de la carne. Si usted compara los dos textos que hemos visto, Gálatas 5:17 y Romanos 8:13, encuentra que el tema es el mismo, pero tiene dos variaciones. El tema es el mismo, es un texto paralelo, pero estos textos se complementan. ¿Por qué? Porque tiene dos variaciones. Mientras en Gálatas se nos habla de no satisfacer los deseos de la carne, aquí nos habla de hacer morir las obras. ¿Sí nota la primera variación? Gálatas, no satisfagan los deseos. Romanos, hagan morir las obras de la carne. En Gálatas nos señala, esta es la segunda variación, hacia algo que no debe ser hecho, es negativo. No satisfagan, ¿sí ve? Algo que usted no debe hacer. En cambio, en Romanos el mandato es positivo. Hagan morir. Por eso le decía que no hay un solo versículo que nos brinde todo lo que es la mortificación. Nos toca armar el cuadro
con la Escritura toda. En uno de los textos se nos habla de deseos, en el otro obras. Y sin embargo, aquí sí me parece que hay un asunto que debe ser entendido, mientras que en Gálatas se nos habló de las obras de la carne. Esa palabra original, sarx, en Romanos se usa la palabra común para señalar el cuerpo. El cuerpo. Por algún motivo el apóstol no usó la misma palabra que usó en Gálatas y que traducimos obras de la carne u obras carnales, que ya explicamos carne. Aquí en Romanos dice las obras del soma o del cuerpo. Claro, hermanos, como instrumento por el que la vida se expresa. ¿Qué es el cuerpo? El instrumento por el que la vida se expresa. Por eso le advertía además que no es tan fácil, hermanos, como sintetizar, por así decirlo, que el cuerpo es el problema de nosotros. Eso nos haría adeptos a una filosofía antigua que dice que todo lo material es malo, en cambio todo lo espiritual es bueno. No, hermanos, dice la Biblia que aún el cuerpo es de Dios. Pero no es tampoco tan fácil decir el cuerpo no tiene nada que ver. ¿Qué dice Romanos? No mortifiquen las obras del cuerpo. Pero tampoco es tan fácil con decir el problema, todo está en lo interior. Romanos nos dice que hay que poner atención. Entonces, hermanos, el texto es obvio, está enfatizando algo visible, algo que se expresa, la expresión del pecado o la carne. Recordemos, hermanos, que la carne, como lo enseñamos en Gálatas, nos habla de esa corrupción, de esa depravación de nuestra naturaleza, de la que el cuerpo es sede e instrumento en gran parte. ¿Ya le da sentido? ¿Qué es la carne? Las tendencias pecaminosas, la corrupción, la depravación de nuestra naturaleza, de la que el cuerpo es sede e instrumento en gran parte. Porque yo le pregunto, hermanos, ¿dónde vive su carne? Sus tendencias pecaminosas, ¿dónde viven? Usted nos dice, aquí al lado. Adentro. ¿Y por dónde se expresan, hermanos? La carne tiene como sede e instrumento el cuerpo. Es obvio que aquí el énfasis de Pablo en Romanos es mostrarnos la manera en que la carne busca su expresión o manifestación a través de nuestros miembros. Se le llama obras del cuerpo, obras o en su idioma praxis del cuerpo, a los actos, prácticas. Lo que debe ser entendido como esto, hermanos, y aquí unimos las dos verdades de la Biblia, no se contradicen, se complementan. La obra interna de la carne da a luz la obra externa. La carne, los deseos de la carne dan a luz las obras de la carne o del cuerpo. Esa es la conexión que hay allí. La obra interna de la carne, es decir, el deseo, la codicia, la pasión, el afecto, el impulso, el pensamiento, la consideración, la perspectiva, la motivación, la inclinación, eso que pasa adentro da a luz la obra externa. Notemos Romanos 6:19, que esta corrupción interna convierte los mismos miembros del cuerpo en instrumentos de maldad. Dice el apóstol, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así que aquí nos habla de esa unión, de cómo la pasión pecaminosa, la motivación, la inclinación interna de nuestra naturaleza convierte o instrumentaliza
los miembros del cuerpo. Por ejemplo, hermano, le pongo una pregunta, no es filosófica, pero todos lidiamos con pensamientos pecaminosos. ¿Con qué instrumento se piensan los pensamientos pecaminosos? Con su cerebro, hermano, punto. O sea, ¿cómo se piensa? Entonces, hay un pensamiento pecaminoso, pero ese no es algo, una sustancia etérea, es algo que pasa en nosotros y usa nuestro cerebro. ¿Con qué instrumento nos llegan muchas tentaciones? Primera de Juan 2:16 nos habla de los deseos de los ojos. Pienses en esa expresión, debe ser entendida. Hermano, los ojos no desean nada. ¿Ya? ¿Pero por qué le llama los deseos de los ojos? Porque los deseos pecaminosos que están en el corazón instrumentalizan, usan los ojos ¿para qué? Para absorber las cosas de su deseo. Ahora, hermano, claro, usted debe tener un equilibrio ahí porque usted dirá, entonces es fácil, sáquese el ojo. El corazón sigue deseando y desearía por el oído, por el gusto, por la imaginación, por lo que quiera. Lo que le estoy ilustrando es que es tan cercano lo que pasa en nuestra alma y cómo instrumentaliza el cuerpo inmediatamente. Por eso el apóstol quería enfatizar tal cosa. Sabemos que el corazón instrumentaliza el cuerpo. Nuestro bendito Señor nos aclaró eso. No es en Lucas 6, 43, 45, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zorras se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí hay otra expresión. Cosas feas del corazón resultan instrumentalizando la boca, ¿verdad? Entonces, por eso muchos monjes decían, es mejor hacer voto de silencio. Perfecto, porque si usted deja de hablar, pues deja de pecar, dice la Biblia, ¿no? Ah, no. Tápese la boca. ¿Y qué hace con la cabeza? Con el corazón, con los ojos. Por eso el monasticismo fue un fracaso. Fue la manera más fácil, carnal, de lidiar con el pecado. Me aparto de la sociedad. No me junto con los pecadores. Ustedes me caen mal, ustedes son el problema de mi pecado. Voy a ir solo a meditar. Tendría que dejar su alma a un lado y mandar el cuerpo al monasterio. No sirve. No sirve. Ahora, tampoco estoy diciendo que lo externo no sirva. Lo que pasa es que si queremos mortificar el pecado, nos toca atacarlo, como el Señor lo dijo, desde el corazón. Claro, a veces es bueno que uno calle, sí, en este caso. Claro, me imagino que si usted, por ejemplo, como suele pasar los sábados en la noche o los domingos en la mañana, se rompe el tubo de la casa, ¿verdad? Entonces usted ve el agua, usted dice, bueno, yo sé que donde está esta gotera, los constructores lo dirán, donde a usted le empieza a salir el agua, ahí no es el problema, ¿verdad, don Luis? Ahí no es el problema. Usted ahí ve la gotera, pero el que sabe de construcción dice, aquí no es. Pero porque usted sabe que el problema no es ahí, ¿deja que se siga chorrando el agua? No, ¿verdad? Usted cierra el registro y empieza, abre el huequito acá y empieza a buscar de hacia atrás donde se le partió el asunto. ¿Sí es así o no? Pues yo le estoy diciendo que ahora lo que haga con el cuerpo no importa, no. Usted no va a dejar que la expresión de su pecado, pero usted sabe que le toca tomar una medida ahí, pero el problema ha de buscarlo en el corazón. Entonces, por esa cercanía, entendamos esto, por esa cercanía natural y obvia que existe entre el alma y el cuerpo, y la corrupción de la naturaleza y el cuerpo, por eso se le llaman obras del cuerpo.
Ya. No vayamos más allá o si no nos metemos en problemas de decir que el cuerpo lo físico es malo, no. Es por la cercanía natural y obvia que existe entre el alma y el cuerpo. Esa cercanía obvia entre nuestra alma corrupta y el cuerpo que Pablo le llamó obras del cuerpo. Ahora, nos parece obvio que aunque aquí en este texto se habla de las obras externas, es a las causas internas a las que Pablo está apuntando. Las obras de la carne deben ser mortificadas en sus causas de las que brotan. Como dijo un hombre antiguo, el apóstol le llama obras porque toda concupiscencia tiende a ellas. Quinto, entonces hemos visto como cuarto, esta es una exhortación dirigida a las obras de la carne, claro, pero a sus causas. Y esta es una exhortación para mortificar la carne. Y aquí subrayé mortificar, porque es lo que vamos a explicar. Es una exhortación a mortificar. Le recuerdo que en Gálatas la exhortación era a no satisfacer, a no llevarle la ración que la carne demanda. Pero aquí la exhortación es a hacer morir, mas sí por el Espíritu hacer morir. La frase en español tiene dos palabras, pero en su original es solo una y significa matar, entregar a muerte, hacer morir. Su forma verbal, porque es un verbo, nos enseña que esto debe ser realizado como una acción presente. Entonces no es algo que usted hizo una vez, que realizó un día, y que gracias a que la realizó un día, sus efectos usted los vive hoy. No. Aquí el punto, hermano, es que su forma verbal de presente nos indica que es algo, una acción que nos toca hacer siempre, como siempre presente. Indica que la acción no debe esperarse, sino realizarse, porque es un activo. Es decir, usted no espera que algo le pase, sino que usted la hace. Es un verbo que está indicando que usted haga algo, no que espere que le pase algo. No hablamos entonces, hermanos, de deseos. Desear ver morir la carne, eso es algo bueno. Y espero que todos aquí tengamos ese deseo. Tener disposición para hacer la tarea es buena, hermano. Imagínense uno sin disposición para mortificar la carne. Pero no hablamos ni de deseo ni de disposición, hablamos de hacer algo, de una tarea que nos toca realizar, de una actividad y trabajo dinámico y siempre presente. Me encanta, hermano, cuando encontramos personas en la vida que saben para qué hacen las cosas. Yo por mucho tiempo trabajé en un lugar donde me tocó manejar personal. Qué duro es enseñar a una persona porque cuando usted trabaja en un asunto que se llama producción en cadena, en serie. Entonces, cada persona, hay personas que van en este punto, y aquí, aquí y acá. Y me frustraba al ver que el que está aquí, ¿por qué usted está aquí? Yo pego esto. Y me frustro porque no se interesaban en conocer, ¿yo para qué estoy pegando esto aquí? Ah, no, yo pego eso. A mí me dijeron que era así y... Bueno, sí, pero quizás... No, yo pego esto. A mí me pagan el 15 y el 30 y lo lamento. A mí no me están pagando por pensar, sino por pegar eso. Y si se hace para este lado y de pronto... No, a mí me enseñaron que era así y así. No entienden para qué hacen exactamente las cosas. Yo le doy un consejo a los jóvenes. ¿Quiere ascender rápido en su trabajo? Entienda por qué está en esa parte, en esa empresa. Vea el cuadro completo. O si no, se va a quedar contando puntillas y no sabe para qué lo está haciendo.
De pronto su empresa construye naves espaciales y usted se va a quedar contando puntillas porque usted no sabe para qué las está contando. Ahí me dicen, ponga 12 puntillas aquí, yo las pongo. ¿Me hago entender? Ahora bien, hermano, qué interesante es saber para qué usted está en esto. Todos hemos enfrentado tareas arduas, le voy a recordar la última. ¿Tiene usted en mente cuando ha subido una nevera al cuarto piso? Qué cosa, ¿no? Pero ¿qué le ayuda a usted? Ahí en la mitad, donde usted no cabe más, donde todos nos machucamos, ¿verdad? ¿Qué lo mantiene a usted ahí? Que usted sabe para dónde va. ¿Y usted qué dice? Me falta ya casi. ¿Dónde vamos? Eso le da fuerza, ¿no? O si no todos, imagínense esta indicación, suba a la nevera. Te dice, bueno, ¿a dónde? ¿Para qué? ¿Cuántos pisos? No sé. Cuando un molesto mosquito zumba en la madrugada, usted se levanta molesto y resuelto. ¿No? Eso se llama resolución, para que usted sepa. Yo no sé qué resolución. Sí, usted sabe qué resolución. Solo hay una cosa que usted quiere hacer. Aquí teníamos hermanos amables con el medio ambiente, que hace unos tiempos le hubieran abierto la ventana al mosquito para que saliera. Ellos mejoraron, gracias a Dios. ¿Qué mente tiene usted cuando eso le ocurre? Usted se levanta a ¿qué? ¿Cómo le decimos entre nosotros? Levántese a matar el mosquito. ¿Sí? Ninguno está pensando en conversar ni nada, en matar. La resolución ahí lo es todo, hermanos. ¿Qué hace que usted se levante a las 3 de la mañana a hacer tal cosa? Usted está resuelto completamente, profundamente a hacer eso. Bien, hermanos, todo eso le estoy diciendo para qué. Nadie nunca debería enfrentar la pelea contra el pecado sin un serio propósito de acabar con él. La mayoría de cristianos razona así. Es mejor que deje este pecado para no meterme en problemas. No, hermano, ese es un motivo, no el motivo. Es que ya estoy frustrado con esto. O sea que lo que usted quiere es quitarse una frustración, una incomodidad. ¿Quiere evitarse un problema? ¿Con su esposo? ¿Con sus hijos? ¿Eso es lo que quiere evitar? ¿Problemas? Hermanos, la palabra de Dios nos dio el motivo por el que hacemos esto. Y no es que el pecado es tan molesto, no, hermanos. Nadie nunca debería enfrentar el pecado si en su interior no hay un serio propósito de acabar con él. Antes de ejecutar una obra, pregúntese, ¿qué quiero hacer? Si lo que usted está buscando es aliviar el pecado, o si usted quiere, lo que la Escritura dice, mortificar o darle muerte, entregar a muerte al pecado, sin piedad. El que mata le arrebata al otro el principio de toda fuerza, vigor y poder. Y en Efesios 4:22, para ser más realista, la pelea se compara el pecado con un hombre, con apellido y todo, viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos. El apóstol es un pastor y está tratando no de decirnos, hermanos, que tenemos dos personalidades o somos bipolares en nuestro interior. Lo que está es tratando de realzar el principio. Piense a nivel de esto, es como si usted se enfrentara a otra persona. Es una forma de hablar, hermanos. Pero esta persona, ese es un hombre antiguo, el primero que llegó, se fortaleció, está viciado, ya está viciado, es incorregible. Pero su vicio es conforme a los deseos engañosos.
y hay que hacerle frente, y usted no quiere, usted cuando ve eso, plantee eso en su mente, cuando usted plantea la lucha así, la Biblia no le dice esquívelo. No, no dice esquívelo, como la táctica cristiana, es mejor no pensar en eso. No, hermano, no tiene opción. Ahí está el viejo hombre, viciado. No lo esquive, la Biblia nos dice, no le esquive. Primero nos dijo en Gálatas, no le lleve provisión. No lo fortalezca. Segundo, mátelo. No haga concesiones, no le diga estoy usando metáforas, no diga deme pasito, no me dejarás dar hasta 2, esquívelo, ignórelo, haga de cuenta que él no está ahí. No, ¿qué le dice la Escritura? Que hay que mortificarlo, matarlo. Entonces la labor del creyente es quitarle o acabar con sus facultades, propiedades, astucia, sutileza y fuerza de este hombre. Romanos 6:6 nos vuelve a animar, hermanos, pues nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Entonces lo trae a la colación, ¿verdad? Para enseñarnos que ese viejo hombre ya está crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya que el pecado fue muerto objetivamente con Cristo en la cruz, ya que el viejo hombre fue muerto realmente con la regeneración, cuando un principio contrario y destructivo para la carne fue implantado en nosotros, ahora, hermanos, ahora debe ser llevado a la muerte en la vida diaria y práctica de cada hijo de Dios. El hombre viejo, debilitado y restado en su poder, debe ser acabado. Y aquí es completamente cierta la frase que afirma, o matas el pecado, o el pecado te matará. El viejo hombre sí sabe por qué está ahí. Es una metáfora, ¿me hago entender? Es como le colocaba el ejemplo del soldado y el bandolero. El viejo hombre llegó primero. Es decir, usted antes de ejercer conciencia, no sé usted cuándo empezó a ejercer conciencia, a los 4, 5, 6, 7 años. Ese ya, entonces, ponga la edad de su conciencia, 6 años. Bueno, él ya llevaba 6 años viviendo. Y mire, fortaleciéndose. Hermanos, le tenemos tanta compasión a nuestros hijos. Y uno como padre, cuando tiene sus hijos, sobre todo en la etapa pequeña, uno dice, mire los impulsos que tiene. Y a uno le hace gracia, uno en su corazón derrama una lágrima. Porque dice, si Dios no lo ayuda, él va a crecer así. Ya es tan pequeño, no entiende ni una palabra del Evangelio. Ya el viejo hombre está obrando. Ya está, mire, fortaleciéndose cada día, cada día. Y nuestros hijos no tienen el Espíritu de Dios cuando nacen. Por eso los padres oramos cada día por nuestros hijos. De alguna manera, Señor, por gracia externa, por la influencia familiar, mientras tú los encuentras, pon tu mano, Señor, para que ellos, para que su hombre interior no crezca, no se robustezca tanto. La disciplina, hermanos, no acaba con el hombre interior, pero ayuda a mantenerlo en la jaula un poco, a mantenerlo en la jaula, hasta ciertas condiciones, hasta cierta edad. Hermanos, matas el pecado te matará. Porque lo único que da el pecado es que, hermanos, la paga del pecado, que es la muerte. En el ring diario de la lucha, piense esto, le dije que no era un asunto pasado, es siempre presente. En el ring diario de la lucha, siempre hay un vencedor al final del día. Siempre lo hay. Ayer hubo una lucha de usted con usted. Yo también la libré.
Pero ¿sabe? Desde que me desperté ya inició otra, y así con nosotros. Aquí mismo estamos luchando contra la carne. Cada día, en el ring diario de la lucha, siempre hay un vencedor. O el pecado prevaleció, se fortaleció, asestó su golpe, reclamó su poder, y si eso ocurrió ayer, lo hará con más poder mañana. O el creyente prevaleció, se fortaleció, reclamó el espacio de la vida nueva. La obra de la mortificación, hermanos, del pecado se lleva a cabo gradualmente en toda nuestra vida hasta la perfección. No es un asunto de sí o no, o de una vez para siempre. La mortificación del pecado se lleva a cabo gradualmente hasta el día de nuestra perfección. Y por último, esta exhortación nos señala nuestra dependencia del Espíritu Santo, que dice la Biblia que debemos hacer morir las obras de la carne, pero note, mas si por el Espíritu hacéis morir. Entonces, como le enseñaba, no es simétrico. Si vivís conforme a la carne, usted no necesita ayuda para eso, ni yo. No dice mas si por, no. Mas si vivís conforme a la carne, eso es lo que nos viene natural, no necesitamos asistencia de nada, pero para mortificar sí, porque dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Para enseñarnos, hermanos, que esta tarea debe ser realizada por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo armonizamos el hecho que nosotros seamos quienes debamos mortificar el pecado y que se tenga que hacer por el Espíritu? ¿Cómo armonizamos esas verdades? Porque no dice que el Espíritu Santo es el que mortifica por nosotros el pecado. Entonces la indicación sería el Espíritu, no a nosotros, pero nos dice a nosotros que debemos mortificarlo. ¿Cómo armonizamos el hecho que nosotros seamos quienes debamos mortificar el pecado y que se tenga que hacer por el Espíritu? Empecemos por partes, hermanos. Realmente el único que puede hacerle frente a nuestro pecado es el Espíritu. El único que le puede hacer frente a nuestro pecado es el Espíritu. O sea, usted no. O sea que nuestra naturaleza pecaminosa es fuerte. Que lo único que la puede enfrentar es el Espíritu. Él es el único que puede detener las embestidas constantes del pecado. El único que puede detener las embestidas violentas o seductoras del pecado. Cuando el pecado nos embiste, encuentra que nuestra naturaleza nativa, en lugar de oponérsele, es su aliada. Imagínense, viene el pecado. Eso es tan ridículo, hermano, como que usted tenga un pitbull y un doberman entrenados y que llegue un ladrón y los perros le meneen la cola al ladrón y le ladren a usted. Usted dirá, pero justo al revés. Ahora esto es atacándome. Mire, cuando el pecado llega, nuestra naturaleza se hace amiga del pecado. Qué cosa horrible. En lugar de nuestra naturaleza decir, no, usted me ha herido mucho, usted me ha hecho ofender a Dios, hoy vivo con las consecuencias de muchos de mis pecados. En vez de decir eso, se vuelven aliados del pecado. El único que se opone a esto es el Espíritu. Ya lo habíamos visto, ¿no? Porque hay una guerra interna en nosotros y la Biblia, Gálatas, nos enseñó a identificarlos. ¿Qué se opone entre qué? Porque la carne se opone al Espíritu. Y el Espíritu
a la carne. Es lo único que se le opone a la carne en nuestro interior. No usted, nada de lo que tenga o haga, el Espíritu. También esto nos aclara, esto que es por el Espíritu, que no hagamos esta tarea desde nuestra iniciativa, con nuestras ideas, con nuestra propia fuerza y métodos, nuestra fuerza de voluntad. Todo esto está destinado a fracasar. En el ring con el que luchamos contra ese viejo hombre crucificado, no podemos ir con nuestras iniciativas. Voy a colocar una iniciativa penosa y antigua. Estoy luchando con un gran pecado. Es mejor tomar un rejo y darme duro en la espalda mientras recito Romanos 8:13. ¿De dónde surgió ese método, hermanos? De la iniciativa del hombre. La Biblia dice, mortifiquen el pecado por el Espíritu, no con sus iniciativas, no con sus ideas. Va a escribir en una hoja sus 10 pecados prominentes. Vamos a orar, hermanos, frente a esta fogata y los vamos a botar a la fogata. ¿Sí? ¿Alguno hizo esa terapia? ¿Y si vio cómo se consumieron los pecados? Y de esos 10 ya usted no recuerda nada, eso era, ¿no, verdad? De alguna manera el pecado se retrocedió por la hoja y el bolígrafo y le llegó otra vez, ¿no? Bueno, métodos humanos. Yo no voy a quitarle aquí mérito, no mérito salvador, pero mérito al ayuno. Pero nunca la Biblia dice que ayune para mortificar el pecado. El estómago siente, la carne. Yo he encontrado de lo más arrogante las personas que ayunan, no digo todas. Imagínense, el libro, Mis 41 días de ayuno, Gigi Ávila. Ay, gracias. Qué humildad se le vio, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que ayunaban en las épocas de Cristo? Justo los fariseos. Yo vuelvo y le digo, si va a ayunar, usted debe tener un buen motivo y con... Yo he explicado eso, ¿verdad? Pero usted pensaba que el ayuno los iba a hacer más humildes, más sencillos, más sensibles. No, pues estaban usando el ayuno, era para totalmente lo opuesto. ¿Para qué? ¿Sí ve? El ayuno le pega al estómago y no al orgullo. Hermano, es que el alma pecaminosa, todo lo que se nos ocurra a nosotros para lidiar con el pecado, pues es pecaminoso. Tan solo en el contexto inmediato, el apóstol nos da esta esperanza, en Romanos 8. Entonces le quiero leer estos textos solo para que usted mire la fuerza que trae este argumento. El Señor nos recuerda misericordiosamente que el Espíritu Santo es el acompañante necesario del creyente. Él es el Espíritu de Dios, Romanos 8, 9 y 14. Él es el Espíritu que mora en nosotros, Romanos 8, 9 y 11. Él es el Espíritu de Cristo, Romanos 8, 11. El Espíritu que vivifica, Romanos 8, 11. El Espíritu que guía, Romanos 8, 14. El Espíritu de adopción, Romanos 8, 15. El Espíritu que da testimonio, Romanos 8, 16. El Espíritu que intercede por nosotros, Romanos 8, 26. En un solo capítulo nos dice cualquier cosa que sea la vida en Cristo, nunca puede ser vivida sin el Espíritu Santo. Nunca lo intente. Eso sería el camino o de la autojustificación o de la autosantificación. Ambas cosas no son bíblicas.
tanta insistencia en Romanos 8, en tan cortos versículos, para enseñarnos y afirmarnos que nosotros no tenemos ninguna capacidad en nuestra propia naturaleza para hacer nada a favor de nuestra fe, que aparte del Espíritu Santo, nuestra religión es meramente humana, que es el camino de la autojustificación y de la autosantificación. ¿Qué es hacer morir por el Espíritu? Bueno, iremos con esto más en la serie, pero quiero ubicarlo. Hacer morir el pecado por el Espíritu es hacerlo morir bajo la influencia del Espíritu, o sea, influidos por el Espíritu, bajo las capacidades que da el Espíritu, en la fe de sus promesas y triunfo, y con la fuerza y los métodos del Espíritu. ¿Qué es mortificar el pecado por el Espíritu? Es hacerlo morir bajo la influencia y capacidad del Espíritu, en la fe de sus promesas y triunfo, con la fuerza y los métodos del Espíritu. Entonces le voy a decir algo, no quiero rayar en lo irreverente, pero si el Espíritu Santo hubiera dicho, mire, si el Espíritu de Dios nos hubiera enseñado para mortificar el pecado, usted no debería comer pan leudado, ¿qué haríamos? Es que no entiendo cómo esto, etcétera. El Espíritu lo dijo, así debe ser. El Espíritu Santo hizo cosas más relevantes que esta. Lo que le quiero mostrar es la sencillez de esto. Que a veces nosotros decimos, pero no puede ser así. Pero si el Espíritu lo dijo, entonces debe ser así o no es. De ninguna manera. En otras palabras, hermanos, nos acercamos a la lucha contra el pecado como hijos de Dios, creyendo en el Señor, que hemos recibido también el Espíritu de adopción. Nos acercamos a la mortificación del pecado, a la lucha, no como muertos espirituales ni esclavos del pecado. Nos acercamos a esta lucha como alguien que está bajo el poder del Espíritu, odiando el pecado y no amándolo. Mortificamos el pecado bajo la guía del Espíritu, acercándonos en obediencia a los medios y principios que Él ha dado para matar el pecado y no con nuestros propios métodos. Vamos a la lucha con el pecado apoyados en fe a su fuerza, no a nuestra fuerza de voluntad ni a nuestros deseos. No vamos como a la aventura en incertidumbre, vamos en fe, fe en sus promesas, fe en su ayuda, fe en Cristo. Como usted se da cuenta, la mortificación no es un simple desear, es mucho más. Es un ejercicio de fe y dependencia, pero es un ejercicio espiritual, guiado y vivificado por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, para el bien de su alma, medite en la seriedad de este deber. Ningún creyente debería apuntar a aliviar la carga del pecado. No apunte a aliviar la carga del pecado. No, hermano. Yo sé que hay enfermedades que al ser incurables, entonces el paciente entra en un tratamiento paliativo, se llama. Algo así como, no lo podemos curar, entonces dele esto para que no sufra tanto. No, hermanos. La Biblia no nos dice, palie el pecado, alivíelo. No, tómelo serio. No lo alivie, no lo haga más llevadero. Me va a tocar aprender a vivir con esto. Es mejor que no aprenda esa lección. El creyente debe hacer como una de sus tareas en las que invierte su día, mortificar la carne. Esa es parte de lo que es ser cristiano. Incorpórelo ya, siempre. No diga que hoy que me mandará el Señor a hacer. No, ya lo sabe. Una de las primeras cosas,
Hoy día, luche contra el pecado, luche. Si está bien, luche contra el pecado. El pecado es tremendo. Cuando usted está en el palacio mirando su reino, ahí agarró a David, ¿no? Luche cuando esté mal, porque el pecado no lo va a respetar si usted está débil. El pecado no pelea con honor. Anteriormente, cuando se enfrentaban los espadachines y si a uno se le caía la espada, el enemigo le decía, levántela. ¿Usted cree que el pecado le dice, levántela? No. Agáchese y verá. El pecado no le va a aliviar a usted la vida, entonces no alivie el pecado. Muchos creyentes se han arruinado por no mortificar sus pecados con seriedad. Muchos han caído en pecados cuyas consecuencias le acompañarán hasta la muerte. Usted mira a David y llora por eso. El Señor le dijo, por eso, hasta la muerte. Qué feo poder vivir o tener que vivir hasta el último de sus días, amarrado a una consecuencia. Otros han apagado sus consuelos, otros han puesto por el piso el nombre de Cristo, y aunque al fin, si hay arrepentimiento, todo es perdonado, su peregrinar será lleno de más trabajos y tribulaciones por su negativa de tomar en serio la mortificación de sus pecados. Procure cultivar entonces la vida del Espíritu. Si el Espíritu es lo único que se lo pone a la carne, entonces, hermano, diga, no sé qué es esto, pero lo voy a averiguar. Voy a volverme experto en eso, porque si el Espíritu es lo único que detiene el pecado, es mejor que nos volvamos expertos en esa materia, ¿no cree? Para mortificar la carne. ¿Qué es? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se cultiva? ¿Cómo se robustece? No sea el creyente al que le pasan los años, pero que poco progresa en la fe, quien nada significativo ha experimentado en su alma, aquel que no ha experimentado el poder de Dios obrando cuando es probado o tentado. Mire, nuestra iglesia ha sido testigo de cambios así. Obviamente no estamos hablando del pecado a la perfección, pero aquí podemos tener testimonios de fe de hermanos que han dicho, Dios me ha ayudado. Me está ayudando a superar ese pecado hasta el día de hoy y han dado progresos en eso. Yo esperaría eso, ¿me hago entender? Pero consuélese con esto al final. La mortificación diaria o constante del pecado es un testimonio alentador de la gracia. Le dejo con esta pregunta, alentadora. ¿Qué puede significar llevar meses, años luchando contra el pecado? ¿Qué puede significar eso? Que usted mire hacia atrás y digo, no llevo días, ni meses, llevo años luchando contra el pecado. Hermanos, aunque no reposamos ni hacemos de esto un Cristo, el testimonio de la lucha contra el pecado es el testimonio del Espíritu en nuestra alma. Porque ¿quién es el único que se le opone al pecado? El Espíritu. Ahí está un testimonio del Espíritu. Esto es glorioso y fuente de alegría y esperanza. Que así sea, hermanos, en nuestra vida y aún en nuestro lecho de muerte. Oremos.